Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría. Hoy le invitamos a escuchar con atención y participar, mientras Armando Priego comparte un poderoso mensaje sobre por qué llega la pobreza a nuestras vidas y cómo Dios nos muestra el camino hacia la verdadera prosperidad. Abra su corazón y descubra la sabiduría de la palabra de Dios para su vida diaria. Te saludo en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que puedas recibir de hoy, este día, la palabra de Dios, la cual nos trae fe, una fe verdadera. El Señor Jesucristo quiere que tengamos siempre vida abundante, porque para eso vino, para que tengamos abundancia en la vida, no solo de las cosas materiales, sino de las riquezas espirituales, las cuales vienen directamente de Él. En esta ocasión, quiero compartir contigo una palabra que viene de parte de Dios. El tema que te voy a tratar tiene que ver con algo que todos los seres humanos en algún momento han padecido, o por lo menos la mayor parte de la humanidad ha vivido y vive en estas condiciones. ¿Por qué nos viene la pobreza? Ahora no me refiero a la pobreza espiritual, ese es otro tema aparte, sino a la pobreza material. Esto es algo que lo vemos, que sucede en muchos lugares, pero la Biblia nos enseña por qué viene la pobreza. La pobreza es una maldición. ¿Por qué? Porque ¿quién puede estar contento? ¿Quién puede estar feliz cuando carece de las cosas más básicas de la vida? Uno reniega de su suerte. La Biblia nos dice que la pobreza la vino a erradicar Cristo Jesús cuando vino a esta tierra. La Biblia dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, para poder entender de qué manera Cristo nos saca de la pobreza, tenemos que empezar una relación en la fe con Él para que podamos tener la guianza de Él y saber que Él no nos quiere pobres, que Él no nos quiere fracasados, que Él quiere que nuestra vida sea una vida próspera, que no solo tengamos para nosotros mismos, sino también para ayudar a otras personas. Pero esto lo podemos solo conocer en el momento en que empezamos una relación con el Señor. Pero quiero explicarte por la palabra de Dios que la pobreza siempre está ligada o unida a las siguientes cosas. La pobreza está ligada a la ociosidad, a la negligencia, a la desidia, a la pereza y muchas veces hasta dormir mucho, a los placeres de este mundo que no son necesarios, sino es algo que las personas, muchas de ellas hacen. Les gusta los vicios, les gusta andar con mujeres de la calle, es decir, prostitutas, y todo eso les acarrea pobreza, porque todo eso demanda dinero. También nos viene la pobreza por la falta de la sabiduría que no tenemos.
de parte de Dios. La sabiduría nos ayuda a no cometer errores, a saber hacer decisiones buenas. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, no hacemos malos negocios, porque sabemos qué es lo que es la voluntad de Dios. También nos viene la pobreza por falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces no tenemos que comprar, pero nos emocionamos y las compramos. Esto sucede y cuando no tenemos un control sobre nuestras emociones, pues las emociones nos dominan. Y hay muchas otras razones, pero la pobreza siempre va a venir cuando nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros queremos lo mejor, buscamos las mejores cosas, pero esas cosas solo las vienen y Dios te las quiere dar. Pero tienes que buscar a Dios primero, porque Dios quiere guiar tu vida. Dios quiere que sepas cómo gastar tu dinero, que sepas administrarlo. Si tú haces esta decisión de conocer la voluntad de Dios y dejarte guiar por la palabra de Dios, por supuesto que no vas a caer en la pobreza. Pero si no estás obedeciendo la palabra del Señor, la pobreza te va a visitar. Te quiero explicar que la pobreza sí es una maldición. El rey David le dijo a Dios, no me des pobreza para que no te maldiga, pero tampoco me des prosperidad abundante para que no me olvide de ti. Porque él entendió cuando fue rey, cuando tuvo tantas riquezas, que antes de tenerlas él había experimentado persecución de parte del otro rey, que era Saúl, y él andaba siempre fugitivo, y allí él padeció muchas necesidades. Pero ya al pasar el tiempo donde él ya había experimentado la pobreza y ahora vivía en riquezas, llegó a la conclusión de que una vida bien centrada, bien balanceada en Dios, es nada más que le diera a Dios lo necesario. Le dijo, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan y de las cosas que yo necesito cada día, y con eso voy a estar bien. Así que si nosotros miramos la realidad de nuestra vida y de lo que es la vida humana, lo que más nos conviene es vivir una vida equilibrada. Dios no quiere que carezcamos de nada, pero no nos vamos a ir a un extremo ni al otro. Quiere Dios que no nos falte nada, pero dejemos que Dios nos guíe. Esto es lo que sucede cuando nos dejamos guiar por Dios. Nos va a ir bien. Ahora, Dios no solamente nos enseña por qué viene la pobreza. Dios no nos deja así abandonados. Él, a la misma vez que nos habla del mal, nos da la salida. Nos dice cómo salir de la pobreza. Te explico. Cuando tú conoces al Señor Jesucristo, tu vida empieza a tener prosperidad. Si tú te dejas guiar de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, porque Él te va a enseñar cómo vivir tu vida, qué hacer, porque Dios quiere que tú seas un testimonio vivo de lo que Él es en tu vida, que las personas miren que vale la pena buscar a Dios, que vale la pena obedecer a Dios, porque tú vas a ir mejorando, cambiando, y tu vida va a ir de mejor
a lo mejor. Es decir, cada vez vas a estar mejor en tu vida, porque eso es lo que hace Dios con aquellos que lo buscan. La prosperidad está unida a Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace abundante. Tú te recordarás que cuando en las bodas de Canaán, cuando faltaba el vino, el Señor proveyó, pero no proveyó poquito. Dice la Escritura que les dio la orden a los que estaban sirviendo que llenaran las tinajas. Y entonces después les dijo, ahora vayan y sáquenlo. Pero no hizo poco vino, hizo mucho. Dios en su naturaleza es la abundancia. Cuando multiplicó los panes y los peces de aquella multitud, que era como 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, la Biblia dice que después de que ellos se saciaron, les sobró 12 canastas. Es que esa es la naturaleza de Dios, la abundancia. Quiere que tengamos siempre lo necesario para que vivamos, pero que también tengamos nuestro tesoro en Él. Porque recuerda que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Dios quiere que aunque tengamos muchas riquezas y bienes materiales, dice la Biblia, que vivamos como si no lo tuviéramos, para que nuestro corazón no se apegue a lo material, sino a las cosas de Dios, porque esas cosas son las que verdaderamente tienen valor delante de Dios, las cosas que vienen de Él. Te voy a explicar qué cosas hace Dios para sacarnos de la pobreza. Dios nos pide que primeramente que ordenemos nuestras prioridades. ¿En qué sentido? En que ya no nos debe de importar tanto las cosas materiales, sino las espirituales. Cristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas que necesitas, yo te las añado. Dios sabe reconocer el esfuerzo que hacemos por agradarlo. Y cuando buscamos primero las cosas espirituales donde está Cristo, entonces Cristo dice, mi Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad, pero no se preocupen, solamente preocúpense por cuidar su relación con Dios, que de lo demás Dios se los va a añadir. Y eso es lo que hace Dios cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y así podemos nosotros ver que el Señor sí nos está bendiciendo y que sí, Él quiere nuestra prosperidad. La otra cosa que el Señor quiere que entendamos es que Dios, aunque nos da las promesas que son fieles y verdaderas de prosperidad, también Dios quiere que seamos personas diligentes en lo que hacemos en cuanto a nuestras responsabilidades. Y si hacemos esto, Dios añade bendición, porque Dios quiere que cuando nosotros entendemos qué es nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, nuestros deberes, y atendemos las cosas que sabemos que es necesario, entonces Dios bendice eso. Porque si nosotros no somos diligentes, entonces nos va a venir la pobreza y hasta vamos a quedar mal con los demás.
La Biblia nos dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí está una manera de Dios sacarnos de la pobreza. Hay que ser diligentes en todo lo que se requiera diligencia. Si nos dan una orden en nuestro trabajo de que hay que hacer ciertas cosas, no hagamos desidia. Luego pongamos manos a la obra, porque eso le agrada a Dios. Dios no quiere que dejemos las cosas para después. Muchas casas están desordenadas, porque aunque tienen el deseo de arreglarla, siempre están diciendo, pues ahorita no tengo tiempo, pero lo voy a hacer, pero ese tiempo no llega. Y por eso es que no la arreglan, porque no tienen la práctica ni el hábito de la diligencia. Pero Dios quiere que seamos diligentes, no solo en nuestro trabajo, sino en nuestro hogar y en las cosas personales de nosotros. Cuando tenemos que limpiar nuestro cuerpo, bañarnos, cortarnos el pelo, limpiar la casa, para todo Dios quiere que seamos diligentes. La otra escritura que nos enseña de lo que le pasa a las personas que son negligentes, dice, el alma negligente padecerá hambre. La pereza hace caer en profundo sueño. Cuando una persona no quiere trabajar, no quiere moverse, lo que tiene es pereza y sueño. Así le va a venir más pobreza, más desgracia. Es verdad que Dios le prometió bendición, prosperidad, que iba a tener vida abundante, pero la palabra de Dios por sí misma, aunque yo me la sepa, aunque yo conozca los versículos que me prometen prosperidad, no va a pasar nada. Dios quiere que nosotros entendamos que hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Dios va a bendecir mis manos cuando yo trabajo. Dios va a bendecir mi trabajo cuando yo soy diligente. Pero orar mucho, leer la Biblia y ir a la iglesia, ¿crees que eso te va a dar prosperidad? Eso es un deber, pero eso por sí mismo no te da prosperidad. La prosperidad viene cuando obedecemos la palabra de Dios en las cosas que son nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Así es como nos viene la prosperidad. Así que si tú quieres que tu vida esté en un camino de prosperidad y que la pobreza no te visite, pues es muy fácil. Solamente tienes que obedecer a Dios. Cuando te diga que tienes que hacer algo, no lo dejes para después. Hazlo, porque Dios se agrada de eso. Otra cosa que nos trae prosperidad, de acuerdo a la palabra de Dios, es que si Dios nos ha bendecido ya con cosas materiales en nuestro hogar, tenemos abundancia, nada nos falta, pero a veces cambiamos muebles, cosas de la casa, porque compramos algo mejor. Entonces, Dios dice que si tienes tanta abundancia, que no la tengas acumulada, que pienses que ese comedor que sacaste, que lo tienes guardado en el garage, o ropa, o cualquier cosa que tengas, pero que ya no la quieres, que no la tengas empolvada, que hagas algo, pregúntale a Dios, porque puede haber o encontrar tú mismo una persona que lo necesite. Y si tú eres generoso
vas a dárselas esas cosas a esa persona. Porque Dios, cuando tú le das, Él te vuelve a dar más. Si tú quieres que se aumente tu capacidad de recibir más de Dios, entonces sea agradecido y dile: Dios mío, tú me has bendecido tanto que yo quiero ser de bendición a otra persona. Entonces, esas cosas que ya no las necesitas, busca la manera de dárselas a otra persona, pero déjate guiar de Dios, porque la Biblia nos enseña en el Salmo 4, verso 1 y 2, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. ¿Te das cuenta que Dios vela por ti, cuida de ti, cuando tú tienes ojos misericordiosos para ver a aquellas personas que son menos afortunados que tú? Pero tú eres inteligente y quieres que siempre la puerta de la prosperidad de Dios esté a tu favor. Cada vez que tú le pidas a Dios algo, Él no te lo va a negar. ¿Por qué? Porque así como Dios te da, tú también bendices a otros. Y este es un secreto para salir de la pobreza y entrar a la prosperidad. Por eso es que necesitamos aprender la palabra de Dios, porque hay muchas promesas donde Dios nos promete prosperidad, pero tenemos que saber la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos prospere? Dios no solo nos prospera en lo material, sino nos prospera en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios quiere que estemos íntegros en todo, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, porque de nada te sirve tener cosas buenas si no tienes salud física. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tienes la bendición de Dios, está esa bendición en todas las áreas de tu vida. Tu familia va a estar bien, tus cosas, tu salud, tu trabajo, pero es porque tú estás recibiendo la bendición de Dios, que no viene nada más por venir, es que tú la has provocado, obedeciendo la palabra de Dios y siendo diligente en las cosas que son tus responsabilidades. Así que si quieres entrar en la prosperidad de Dios y salir de la pobreza, no es un secreto, que solo lo que tienes que hacer es venir al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida, que tú me ayudes, porque yo quiero agradarte, quiero obedecerte en todo, aun en las cosas pequeñas, porque al conectarte con Dios, te conectaste con el que es el dueño del oro y la plata, el Todopoderoso, el que todo lo puede y el que para Él todas las cosas son fáciles. Nada más que hagamos su voluntad, hagamos lo que Él nos dice para que salgamos de la pobreza, porque nadie es completamente feliz cuando vive en pobreza. Puede que tenga lo básico, pero siempre anhela algo más, y todo ese algo más viene de Dios, porque Dios quiere que nada nos falte, y que no solamente eso, dice: quiero que sean ustedes ricos en buenas obras, para que así acumulen tesoros en el cielo. Seamos prudentes, inteligentes y sabios al vivir aquí en la tierra. Queremos
un lugar mejor, una vida mejor, pues está fácil. Solo ven al Señor, pídele que te ayude. Y si no lo conoces como tu Salvador personal, esta es tu oportunidad para conectarte con el Señor de los cielos, el que ama tu alma, el que dio su vida por ti y el que viene pronto. ¿Quieres la prosperidad de Dios? Es completa. Para eso, da un paso de fe y dile al Señor: sí quiero que tú guíes mi vida. Quiero que me ayudes. Y me comprometo con tu ayuda a escudriñar la palabra de Dios diariamente para que yo conozca tu voluntad. Que el Espíritu Santo me guíe. Yo quiero crecer en fe, en sabiduría, en obediencia, Señor. Ayúdame para que otros vean que cuando yo te sirvo, hay bendición, hay prosperidad, hay salud, hay gozo. ¿Qué no recibimos de Dios? Todo lo bueno, porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Si Dios te bendice hoy, te va a bendecir siempre cuando estamos obedeciendo al Señor. Yo no sé cuál sea tu situación delante de Dios, pero si no lo conoces, no has recibido a Cristo en tu vida, ábrele tu corazón, pídele que te perdone, acércate a Él, clámale a Él. Él te quiere ayudar todos los días de tu vida, quiere que vivas en bendición, en prosperidad. No solo tú, tu familia también. Esta es la enseñanza que de parte de Dios te traigo para que tú vuelvas tus ojos al único que nos bendice como nadie lo puede hacer. El único que nos puede prosperar aún en una situación de pobreza y de limitaciones. Dios quiere nuestra prosperidad. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus seres queridos. Te habló tu hermano y amigo Armando Priego. Hoy aprendimos cómo Dios quiere librarnos de la pobreza y guiarnos a una vida de diligencia, generosidad y verdadera prosperidad. Si este mensaje le animó, le invitamos a encontrar una iglesia sólida basada en la Biblia cerca de usted, suscribirse al podcast y compartir este episodio con un amigo. Y si le ha sido de ayuda, por favor déjenos un comentario o escríbanos un correo electrónico. Nos encantaría saber de usted. Que Dios le bendiga y acompáñenos de nuevo en la próxima reflexión de sabiduría.